Sánate interiormente. Es un espacio dedicado para ti y tus emociones. Reconocerás claves, enseñanzas, estrategias en distintas temáticas de la psicología llena de bienestar. Ahora te invito a escuchar esta reflexión, pero sobre todo te doy la bienvenida. Hola, 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 oyentes de Sanate Interiormente. Espero que hoy tengan un excelente día o tarde o noche, que todo vaya muy bien en sus vidas. Como siempre, tenemos un episodio lleno de muchas preguntas, lleno de muchas ideas, de muchos pensamientos, de muchas ideas nuevas. Entonces, aquí tenemos también a un gran invitado llamado Julián Blanco. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema muy, pero muy bueno. Entonces, tenemos el tema de la tolerancia en el mundo de hoy. Así que vamos a empezar. Así que primero me gustaría que te pudieras presentar, Julián, que nos comentaras de dónde eres. Bueno, Michelle, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. De verdad, para mí es un gusto y un placer estar acá. Te cuento un poco y les cuento un poco. Yo soy de Bogotá. Estoy estudiando, finalizando mis estudios de teología. También estudié cocina y pastelería. Y actualmente pues me dedico al marketing digital, a generar contenido en redes sociales desde la fe cristiana y básicamente esos son mis proyectos actualmente. Entonces, bueno, muy feliz de estar acá, muy feliz de esta invitación y bueno, creo que vamos a tocar un tema muy interesante y muy actual. Así es. El mismo nombre lo dice, la tolerancia. Entonces, cuando a veces pensamos directamente acerca de qué es la tolerancia, de dónde viene la tolerancia, ¿será que estamos practicando una buena tolerancia? Entonces sería bueno como sacar una definición acerca de qué es para ti eso de la tolerancia. ¿Es un valor? ¿Es una virtud? ¿Qué es? Bueno, yo considero, voy a partir desde eso último que dijiste, siento que es valor y virtud y te voy a decir por qué. Cuando nos vamos, obviamente yo por mis estudios en humanidades siempre me voy al origen de la palabra, a la etimología, me encanta eso. Y esto viene del latín tolerare, ¿no? Que es como llevar, como soportar, como aguantar, como resistir. Entonces, mira que en ese sentido se convierte en una virtud, la virtud de resistir. Ahora nos preguntamos, ¿resistir qué? ¿No? Y ahí es cuando entra el otro, ¿no? Nosotros no somos islas, somos seres en relación con otros. Entonces, ¿qué es tolerar? Tolerar es aguantar o tener la capacidad de soportar cosas que me incomodan, ya sea de mi entorno o del otro, ideas, pensamientos, formas de ser. Entonces, en ese sentido se convierte en una virtud, pero ¿cuándo se convierte en un valor? Cuando yo lo veo como una manera de tender puentes. Y eso me parece fundamental y creo que ya lo vamos a ir desarrollando. Tolerar no es aprobar, o sea, tolerar no es decir estoy de acuerdo contigo en todo. Justamente tolerar es decir estoy en desacuerdo, pero eres sagrado para mí, eres sagrada para mí, ¿sí? Tal vez no estemos de acuerdo en ciertas cosas, yo las tolero porque eso me ayuda a poder relacionarme contigo. Entonces, para mí la tolerancia es la capacidad justamente de aguantar o de soportar aquella opinión que me incomoda, aquella persona que se me dificulta, aquella creencia que es muy distinta a la mía, ¿no? Es eso, ¿no? Pero también, y eso lo hablaremos más adelante, hay cosas que no se deben tolerar. Entonces, es bien interesante, ahí hay algo bien intrincado que tenemos que ver con lupa, pero para mí la tolerancia es eso, capacidad de resistir algo, pero con un fin o con un bien más alto. Eso podría decir yo. Muy bien, así es. ¿Y crees que la tolerancia debería estar íntimamente ligada con los demás valores o no tiene nada que ver con los demás valores? Mira, qué interesante esa pregunta. Yo creo que tiene que ver todo. O sea, estamos absolutamente sumergidos en lo que somos como personas, en lo que profesamos
como cristianos o de la fe que tú seas, si nos estás escuchando y eres de otra fe, estamos ligados con eso, no somos ajenos, es decir, yo no puedo desligar mis valores de mis creencias, sino que está todo en una amalgama que podemos diferenciar, sí, pero que está unida. Entonces, yo creo que no podemos, digamos, dejar a un lado esos otros valores, ¿no? A veces pasa algo y es que se confunde al tolerante con el relativista, ¿no? Entonces, es tolerante, le da igual todo, ¿no? Pero no, el que es tolerante sabe de sus convicciones, las tiene claras, tiene claros sus valores y entra en diálogo con alguien que piensa distinto, ¿cierto? Pero lo dice de una manera respetuosa, tiende puentes, ¿no? Es un diálogo constructivo, porque un diálogo destructivo ya deja de ser diálogo. Entonces diría que no se puede ser tolerante dejando a un lado los valores humanos, o si tú eres creyente, no se puede ser tolerante dejando a un lado los valores cristianos, porque justamente esos valores son la raíz de esa tolerancia, ¿no? Si tú, por ejemplo, que me estás escuchando, no eres creyente, de pronto para ti un valor fundamental es la vida o el amor. Para nosotros los creyentes el valor fundamental es el amor, ¿no? Y ahí está implícita la vida, porque es lo que nos demostró Jesús en la cruz y en su vida toda. Entonces, si tú te das cuenta, Michelle, si ese es tu valor fundamental, va a ser la raíz de tolerar a quienes piensan distinto desde el amor y porque en ellos también está la vida rebosante. Entonces, es bien interesante eso. Súper interesante, sobre todo porque hay que analizar que es que la tolerancia, así como puede ser un valor y una virtud, como tú lo estabas comentando, hace parte de ser seres sociales, de ser seres del mundo, porque somos seres del mundo, claramente. O sea, nosotros no podemos vivir en un mundo en donde, ay, bueno, yo voy a vivir solita en mi cabaña, lejos de los demás, lejos del bullicio, lejos de los problemas, lejos de la familia, lejos de los que yo digo que son mis amigos. Eso no se puede. En el mundo de hoy reconocemos que somos seres sociales y que lo mínimo que podemos hacer es poder respetar la vida del otro, porque ahí mismo la tolerancia está ya de la mano con el respeto. Yo sé que yo tengo que cuidar lo que digo, tengo que cuidar lo que comento de los demás, pero también tengo que cuidar mi propia vida, porque si una persona es tolerante, se hace ver muy bien. Y no es porque uno tenga que ser creído o creída, sino porque uno se hace ver muy bien porque respeta la vida del otro. Entonces creo que ahí es cuando debemos de conectar todo. Es más, hay muchos escenarios en la actualidad en donde vemos la falta de tolerancia. Y si hacemos una lista, ¿qué tantas situaciones no nos salen? La situación ahorita mismo con todo el tema de las votaciones, la situación también acerca de todo este sufrimiento que de alguna u otra manera el país ha llevado por muchos años. También si nos salimos de nuestro país y pensamos en Latinoamérica, todos estos países del norte, sur de América, todas las situaciones que han pasado. Si nos salimos de América como tal, la situación que está viviendo Ucrania. Obviamente hay una falta de tolerancia, una falta de respeto de parte de la vida de los otros. Entonces creo que hay una lista incalculable de cuáles son los momentos de intolerancia, pero es bueno que nos hagamos esa pregunta. Para nosotros, ¿qué es tolerancia? Porque puede que para ti la definición de tolerancia sea muy diferente. Y hoy tengas que conectar esa idea con lo que te estamos comentando nosotros para que digas, verdad que a mí me falta tolerancia, yo no respeto, a mí no me importa lo otro, yo soy egoísta o me falta un poco más de humildad o de entrega ante los demás. Entonces sería bueno que en realidad empecemos a imaginar y a idealizar qué es lo que para nosotros es la misma tolerancia. Y eso para mí también está como muy conectado con que la idea de que crees, no sé, Julián, que en este momento la tolerancia abunda o falta en el ser humano. Bueno, conectando un poco con lo que tú decías, porque es verdad, yo que los que puedan ir a mi cuenta de Instagram se van a dar cuenta de que yo publico contenido un poco polémico y eso me gusta, como interpelar a la gente en su fe, en lo que han creído, en el Dios que tienen en la mente. Y eso me ha llevado a que mucha gente me deje seguir o mucha gente me escriba como, hey, ¿qué estás diciendo? Y yo digo, bueno,
¿En qué Dios creemos entonces? Si Jesús se la pasaba sentado comiendo con todo el mundo. Entonces, eso es muy interesante lo que tú nos dices. Hay que interpelarnos. Bueno, ¿qué creo yo que es la tolerancia? Si yo creo que la tolerancia es estar de acuerdo con todos, hey, ojo, la tolerancia es desde el estar en desacuerdo con los otros, me puedo relacionar con los otros. Soy capaz de hacerlo. O si no, nos estamos perdiendo una riqueza impresionante, pero eso ya lo podemos decir más adelante. Mira, según lo que tú me preguntas, yo creo que la tolerancia ha sido muy infravalorada porque se le ha cargado justamente con ese peso de que el tolerante es débil, de que el tolerante es laxo, de que el tolerante es poco coherente. Y realmente yo te diría que nos hace mucha falta, nos ha hecho mucha falta también, y que ahí radica el origen tan pequeño como, di tú, una pelea callejera hasta una guerra en Ucrania. O sea, desde lo micro hasta lo macro. Estamos con una falta de tolerancia muy grande que la hemos visto a lo largo de los años, que lo hemos visto al interior de la iglesia incluso, si hablamos de la Inquisición, o la hemos visto contra la iglesia, también si hablamos de la iglesia perseguida en Oriente Medio. Entonces, sí, nos hace falta. Sí, totalmente. También estoy muy de acuerdo con eso. Y además de que nos hace falta, ¿crees en algún momento que sería eso que no nos permite ser tolerantes? Yo diría, por ejemplo, que lo que no nos permite ser tolerantes es nuestro egoísmo, nuestra falta de entrega, nuestra humildad, nuestra falta también de compromiso. ¿Por qué? Porque nosotros somos a veces muy comprometidos para las cosas solamente de nosotros, o sea, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros amigos, pero cuando quitamos la palabra nuestro y nos toca ver el trabajo del otro, la familia del otro, los amigos del otro, ahí creo que la tolerancia no llega, nos falta, más bien, como le estabas comentando. Pero, ¿qué dirías con relación a esa pregunta que no nos permite ser tolerantes en este momento? Bueno, estoy completamente de acuerdo contigo. Mira, creo que el mayor obstáculo es el malentendido que recién mencioné, ¿no? Pensar que el tolerante es débil. Que no es lo suficientemente cristiano, por ejemplo, si hablamos de nuestra fe, o que no es lo suficientemente provida, o que no es lo suficientemente bueno, ¿no? Porque, ay, no, mira que es que él relaciona solo mismo se relaciona con gente pro aborto, por ejemplo. Entonces, es que es como es tan tolerante, es débil. No, para nada, para nada. Y ese yo creo que es el principal obstáculo, ¿no? Porque es que si tolerar es soportar, que es lo que hemos estado diciendo, eso no significa más bien que yo renuncie a mis convicciones. Y es que me atrevo a decir incluso que es más fuerte el tolerante que el intolerante. Porque el intolerante sencillamente se deja llevar por esa incomodidad que le produce una opinión o creencia distinta y responde ya sea con violencia, ya sea con exclusión, ya sea con descalificación, con marginación. Y esa es la salida fácil, realmente. Mientras que el tolerante tiene que hacer un ejercicio de entender al otro, de comprenderlo en su creencia, de amarlo desde allí, de estar absolutamente agradecido de sus perspectivas diferentes, de valorarlas, ¿no? Hay un psicólogo clínico que yo, pues no sé si lo conoces, que es Jordan Peterson, es canadiense. Yo lo sigo mucho desde hace varios años y él tiene una premisa fundamental para el diálogo y es convéncete de que esa persona sabe cosas que tú no. Y eso puede ayudarte mucho. Puede representar crecimiento, posibilidad, vida para el mundo. Si nosotros desde el principio decimos, esa persona sabe algo que yo no y me puede enriquecer, así piensa diferente, el chip, te lo aseguro, cambia, ¿no? Y creo que el segundo obstáculo que a mí me parece tenaz, y lo tenemos mucho los creyentes, es la pretensión de verdad. Eso es una navaja de doble filo. Pretender que tenemos y somos dueños, propietarios de la verdad. Con esto no estoy diciendo que entonces todo es verdad, que entonces nada es mentira, no. Pero cuando esa pretensión de verdad se convierte en intolerancia, corremos el peligro de formar una nueva Inquisición, una dictadura de la opinión propia,
un reinado del yo, ¿no? Que nunca ha terminado bien si examinamos la historia, ¿no? Pensemos en un Hitler, por ejemplo. Pensemos en un Vladimir Putin, por ejemplo. O pensemos en las guerras religiosas de los siglos XVI y XVII cuando se dio la Reforma Protestante, ¿no? El reinado de mi pensar, el reinado de mi verdad. Eso es terrible. Y mira que ahorita que estabas comentando el ejemplo de este psicólogo, lo primero que recordé precisamente es el libro del malestar en la cultura de Sigmund Freud. O sea, ahí eso es como un boom el darnos cuenta y el recordar. Eso me recuerda mucho a una clase hace mucho tiempo, donde hablábamos de ese mismo ensayo y decíamos, o sea, ahí vemos que el mundo es tan perseguido, pero por el mismo mundo, o sea, es perseguido por las mismas personas, por nosotros mismos. Las discusiones más grandes han sido porque no creemos, o más bien porque estamos seguros, entre comillas, que tenemos la verdad. Y aquí nadie tiene la verdad de nada o de muchas cosas, para no decir de nada. Porque aquí podemos reconocer que cada persona tiene su creencia, que cada persona tiene sus ideas y que lo único que podemos hacer es respetar su punto de vista. Así es como cuando vemos que todo lo vamos clasificando en el mundo de hoy. Como que es que si no eres esto, ya eres machista. Es que si no eres esto, ya eres feminista. Es que si tú piensas de esta manera, entonces vete con esas personas y no te metas con nosotros. O sea, eso es lo que nos Estereotipar. muestra las redes sociales, eso es lo que nos muestra también los comentarios en el día de hoy. Y ahí es cuando se va fracturando las relaciones sociales, como que uno se da cuenta de que un amigo no piensa igual que uno, con el ejemplo ahorita tan actual de todo este tema de las elecciones. Yo puedo pensar diferente a ti y tengo que respetar tu punto de vista, tengo que tolerar y saber y reconocer que no pensamos lo mismo, pero yo te quiero y te amo porque eres mi amigo o eres mi amiga. Y es lo único que queremos de concentrarnos, porque así nos vamos quitando el mismo malestar de la cultura, el mismo malestar que nosotros mismos nos hemos creado y que no hay ninguna otra persona que nos creó esas ideas. Eso quiere decir que cuando vemos en este momento una persona que tiene una fe distinta a la de nosotros, hay que amar a ese ser humano, porque así, seamos o no cristianos, estamos llevando una creencia propia, ¿ya? Y esa creencia propia es de respetar, el de amar, el de querer al otro. Y que el otro puede pensar diferente a mí, pero listo, ese es su pensamiento y ese es su pensamiento y este es el mío. Es lo único que podemos hacer. No sé, ¿tú qué creerías? Total, estoy completamente de acuerdo. Es muy interesante este tema porque yo justamente estoy haciendo mi tesis sobre diálogo interreligioso y eso exige tener un concepto de tolerancia absolutamente claro y también tener un concepto de apertura, ¿no? Porque es volver a lo que decía ahorita, o sea, si yo entiendo que el otro tiene algo que aportarme, aun cuando cree muchas cosas diferentes, voy a dar un salto impresionante y voy a ganar un tesoro gigantesco. Entonces, lo que tú decías, el malestar nos lo estamos creando nosotros, ¿no? Ni siquiera es algo que esté allí realmente, lo estamos creando y manifestando en el momento en que decimos, quiero que todos piensen como yo pienso y quiero rodearme solo de gente que piensa como yo pienso. No lo vas a lograr porque puedes controlarlo de cierta manera, pero de aquí a mañana vas a estar en una reunión, en un cumpleaños, en un asado o en lo que quieras y va a haber personas que no piensan como tú. Entonces, ¿cómo vas tú a lidiar con eso? Huyendo de ahí, aislándote, no hablando con nadie, eso es un malestar innecesario. Entonces, eh, la tolerancia en ese sentido, es una virtud maravillosa y que enriquece la vida. Ok, ¿y cómo creerías tú que debería ser una vida basada en la tolerancia? Pues mira, Michelle, yo creo que ahí vuelve a entrar en juego un poco el origen de la palabra, porque es soportar, pero no todo se soporta. Por eso yo quería abordar esto un poquito más adelante, y es que no todo se debe tolerar. Me explico. Por ejemplo, el asesinato, la mentira, la corrupción, la injusticia
son cosas intolerables, ¿no? Y creo que estamos de acuerdo en eso. Entonces, no todo se tolera, pero aún así, lo que no se tolera son esas actitudes, ¿no? Uno no puede tolerar que un gobernante esté robando a su pueblo, por ejemplo, pero sí es necesario aprender a tolerar a ese gobernante, porque de lo contrario nos podemos dejar llevar por ese impulso y, no sé, si lo tenemos al frente, golpearlo, por ejemplo. Entonces, sí me voy a entender, el punto es ese, o sea, no estoy de acuerdo contigo, no tolero esta actitud, no tolero esta idea porque va en contra de mis valores, pero te Ujú. tolero a ti para poder entrar en diálogo, incluso para poder decirte, hey, lo que estás haciendo no está bien. Entonces, una vida basada en la tolerancia implica también tener esa parte que se tolera y que no se tolera. Y aparece una discusión muy bonita que es entre la persona y sus convicciones, ¿no? Debemos ser capaces de llegar a ese punto en el que si la otra persona tiene una actitud o idea que según mi escala de valores es intolerable, yo sea capaz de tolerar a esa persona para poder entrar en diálogo y tender puentes, ¿no? Tender puentes. Entonces ya, pues dicho esto, para mí una vida basada en tolerancia es una vida que sabe identificar el valor infinito del ser humano, la pluralidad, la multiformidad en que se da nuestra existencia, saber reconocer que no somos blanco y negro, sino que somos multicolor, y eso es básico. Y cuando partimos de allí, se nos hace todo más fácil. Yo se los aseguro, se hace todo más fácil porque podemos enriquecernos de aquellos que piensan distinto, ¿no? Porque seguro tenemos algo que aprender y si logramos dominar nuestro ser de tal manera que podamos soportar, aguantar aquello que no nos gusta de otros, vamos a encontrar tesoros escondidos que no tendríamos si buscamos rodearnos solo de quienes piensan como nosotros, ¿no? Esa fue la lógica, y mira, esa fue la lógica de la iglesia durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo, la lógica de la iglesia fue rodeémonos de quienes piensan igual y quienes no piensen igual no vienen, ¿no? Rechazar lo distinto fue la lógica de la iglesia durante mucho tiempo, hasta que llegó el Concilio Vaticano II y nos dio un revolcón y nos pide comenzar a tender puentes. Y llega también Francisco y nos dice, prefiero una iglesia golpeada, herida, pero en la calle, no ensimismada. Entonces, yo creo que una vida en tolerancia es eso, apertura, tender puentes, capacidad de abrazar lo distinto. Sí, y me hizo recordar también esto que acabas de comentar, también el Yucat, el Catecismo de la Iglesia Católica. O sea, y Ujú. qué tanta información podemos sacar de valor para reconocer qué cosas realmente son tolerables y qué cosas podemos aceptar y qué cosas hacen parte de nuestra vida y qué cosas hemos ignorado. Entonces, hay una situación directamente con esta respuesta ante la pregunta que para mí debe primar directamente el amor. ¿Por qué? Porque una vida basada en tolerancia sin amor entonces sería una vida un tanto vacía. Porque entonces yo voy a Total. ser tolerante con el otro, pero a mí no me importa el otro, más o menos. Entonces yo voy a estar con esta persona para hacerle entender de que para mí es más o menos importante. No existe una persona más o menos importante. En este caso, todos Ujú. somos importantes, como tú lo estabas comentando de una muy buena manera. Eso también quiere decir que si basamos nuestra vida en el amor, basamos nuestra vida en la riqueza. ¿Por qué? Porque una vida llena de amor es una vida que nos alegra, una vida que nos hace sentir muy bien a nosotros y al que le estamos brindando ese amor. Desde una pequeña acción, o sea, no necesitamos demasiadas cosas. Es más, esto me hace recordar mucho a un caso de una paciente en donde hace varios años yo le decía a ella, X nombre, vamos a colocarle María. Ujú. María, mira, yo te recomiendo que como estamos hablando del trabajo, de los valores, consigue un lapicero o como le puedas decir tú allá en tu región o ciudad, una libreta pequeña y empieza a escribir algo nuevo que te gustaría hacer en esta semana, lo que tú quieras. Pero recuerda, eso que vas a hacer debe ser una entrega a los demás, porque estamos trabajando directamente los valores. ¿Y por qué estábamos trabajando los valores? Porque ella en lo más profundo de su ser recordaba su infancia en donde le quedaban por fuera los valores, en donde ella no fue educada en los valores.
y ella quería educar a su hija con muchos valores. Es más, ella quiere seguir educando a su hija con muchos valores. Entonces, cuando hacemos ese recorderis o cuando yo hago ese recorderis de ese acto, en donde ella empezó a escribir cada semana una acción nueva por realizar, esa acción nueva era directamente hacia el amor. ¿Cómo qué? Como uno de los ejemplos en donde ella practicó fue entregarse a una comunidad específica. No a una comunidad, me refiero religiosa, sino, por ejemplo, una comunidad con base al cuidado de los animales o una comunidad con base, por ejemplo, a la ayuda a los inmigrantes y así sucesivamente. Y claro, también en ese caso podríamos agregar a una comunidad religiosa, pero en este caso ella agregó la idea a una comunidad para ayudar a animales. Y ella se empezó a sentir tan bien, ahí empezó a conectarse con un valor y sobre todo se conectó con el amor que ella le va a seguir brindando toda su vida a su hija. Entonces, ese es un gran ejemplo de algo que tú, oyente, puedes hacer. ¿Por qué? Porque ahí te vas conectando con algo que está en ti, escribes en esa libreta cada semana un acto nuevo de tolerancia. Puede ser algo muy pequeño, pero recuerda que no es insignificante. No hay ningún acto que termine siendo insignificante. Entonces vas y te encuentras a una persona de la calle que todas las semanas te encuentras con ella, porque esa semana no les regalas un almuerzo, algo que traigas. Así podrías ayudar a esa persona y le estás entregando algo muy valioso para ti. Entonces, hay un montón de ejemplos y muchas situaciones que puedes hacer. Y claro, este es el momento para que te conectes con el amor, con la tolerancia y con cada uno de los valores. Entonces, te dejo a ti, oyente, ese recorderis de lo que podrías hacer. Entonces, sería eso muy bueno. Maravilloso, me encanta esa iniciativa porque de verdad que el servicio es una terapia privilegiada. El servicio es algo maravilloso y, o sea, yo también lo recomiendo un montón porque servir es salir de sí mismo, servir es encontrarse con el otro, servimos a todas personas, no solo a quienes piensan como nosotros, entonces también es un ejercicio de tolerancia que es espectacular, entonces recomendadísimo también servir, encontrar dónde darse, dónde donarse, eso agranda el corazón, eso lo ensancha un montón. Ay, así es, muy, muy de acuerdo. Y no sé, ¿tú qué dirías? ¿En qué contextos crees que nos falta ser mucho más tolerantes? Pues mira, a ver, eh, yo soy de Bogotá, entonces para los que pronto no saben, esta ciudad es bien caótica en el tema de movilidad, así que desde algo tan sencillo como la cotidianidad de un tráfico alto, eh, hace falta ser más tolerantes, ¿no? Porque ve uno a diario unas cosas cuando está transportándose terribles, la gente gritándose, desesperados, empujándose. Entonces, nos hace falta tolerancia desde la parte cívica hasta la parte religiosa, evidentemente, en un contexto como el colombiano, donde hace poco estábamos con todo el tema del aborto, también en el ámbito político, que estamos sumergidísimos allí en este momento, muy polarizados, familias divididas, porque unos quieren votar por uno, otros quieren votar por otro. Entonces nos hace falta mucho en esos contextos, ¿no? Y dentro de la misma familia, ¿no? Vemos familias que han crecido con mucha tradición en unas convicciones y los millennials, los centennials ya vienen con otro tipo de cosas totalmente diferentes. Entonces vemos familias donde la tolerancia debe ser ejercitada, ¿no? Cuando el chico o la chica viene a donde su papá, a donde sus abuelos y les dice, hey, les presento a mi novio porque es que yo soy gay. Entonces la casa entera tiembla y la tolerancia se vuelve un reto, ¿no? Dentro de la misma familia. Entonces eso es algo bien interesante, ¿no? Entonces yo creo que ¿a qué se debe que estos contextos estén tan faltos de tolerancia, no? Porque uno diría, bueno, ¿cuándo el mundo va a ser más tolerante si llevamos tanto tiempo así y nada que crecemos en esto? Yo creo que una iniciativa importante, que esto lo sabes más tú que yo, pero me aventuro a decirlo, y es que creo que desde la infancia nos deberían empezar a inculcar esto, ¿no? Creo que a veces el colegio se queda corto y nos enseñan mucho el tema de ciencias exactas y tal, pero el tema
social se nos queda un poco, ¿no? Como que se da por sentado. Bueno, ellos vienen muchos al colegio, entonces ellos tienen la parte social ahí ya dada. No, pero ¿qué tal si desde niños nos exponen a debates, a dialogar con alguien que piensa distinto, a compartir con quienes creen algo diferente, ¿no? A crear puentes, como que de verdad desde la niñez nos enseñan a crear puentes. Creo que la historia sería otra si fuera así. Porque, bueno, la competitividad es algo sano, ¿no? Defender las creencias personales es algo maravilloso, pero si partes de la tolerancia, entonces desbloqueamos otro nivel que es fascinante y es poder enriquecernos del otro, ¿no? Y eso me parece súper valioso, no sé qué dices tú. Y totalmente, y sobre todo porque en el contexto de los colegios, las universidades, en el trabajo, o sea, en todo. Porque si empezamos a nivel infantil y vemos a los niños en donde hay muchísimos casos de acoso, de bullying, por unas cosas que uno diría, o sea, otra vez es lo mismo. ¿Cuáles son esas cosas que yo diría otra vez es lo mismo? Pues volvemos a hace 30, 50 años en donde nos burlamos si el niño es un poco más gordito, el otro es un poco más flaco, y le empezamos a colocar 10.000 apodos. Ahí, obviamente, eso es falto de tolerancia. ¿De quién es la responsabilidad? Pues Ujú. no podemos añadir la responsabilidad solamente a los niños, sino a sus padres, a los profesores, a los directivos del colegio, a ese profesor de educación física, a ese profesor de ciencias sociales, a ese profesor de ética y sobre todo al profesor de ética, diría uno. ¿Por qué? Porque ahí es cuando dices tú, nos falta mucho más trabajo en las instituciones educativas y los colegios. Y estoy muy segura de eso, porque la verdad es cuando más se debería invertir en una clase de ética. Es más, si le preguntas a un niño, ¿cuál es tu clase favorita? Es muy poco probable que el niño diga que de ética, porque sienten que es una clase como si fuera de electiva en la universidad, que es como un agregado que no debería existir. En cambio, la clase de ética debería ser una de las clases más importantes, porque ahí es cuando se brinda todo el valor, toda la importancia al propio ser humano, cosa que, cosa que pasa muy poco. O en el contexto laboral, cuando nos damos cuenta de que uno de los compañeros sabe más y que el otro no sabe, ¿qué pasa? Ahí muchas veces existe la frustración, los malos comentarios. Precisamente ayer estaba hablando con una paciente que me decía, es que mi jefe me insulta. Ya eso hace parte de una cosa, ya eso hace parte de un malestar y un malestar que tiene esa misma persona. Y puede ser por un montón de situaciones, pero nadie se merece un insulto, nadie. Entonces, eso es una situación que se debe controlar y se debe trabajar mucho más que con un psicólogo organizacional, se debe trabajar en la misma organización, en los mismos directivos de la empresa. O cuando vemos también directamente en la universidad, que también ocurre algo parecido que en los colegios, en donde existe el compañero y es llamado nerd solamente porque estudia más, porque se dedica más, porque es más disciplinado, y al que no, entonces, ay, súper, es un bacán, no hace nada, nunca estudia y se ganó en las pruebas Saber Pro súper altas. Para las personas que no son de acá de Colombia, pues las pruebas Saber Pro son unas pruebas que hacen en la universidad para clasificar el nivel de estudio de la carrera de ese año lectivo, sobre todo el último año escolar de la universidad. Entonces, bueno, ahí es cuando empezamos a darnos cuenta un montón de contextos en donde nos falta mucho. Y si llegamos a la base de todo, que es la familia, pues ahí tu papá y mamá pregúntate, ¿cómo tratas a tu hijo? ¿Será que tu hijo es el acosado o el acosador? Trabaja mucho en esa unión familiar, en que todos nos enteremos de todo, o sea, hasta de las minucias, que puede ser es que mi compañero me dijo que yo era, no sé, que yo era muy inteligente o que yo era muy bobo. Todo eso nos tenemos que enterar o nos deberíamos enterar directamente desde nuestras casas. Entonces es un trabajo comunitario, es un trabajo de familia, es un trabajo de sociedad en donde todos deberíamos estar muy, muy implicados. Absolutamente, absolutamente, es verdad y es verdad que esa clase de ética o de religión que todavía la dan en algunos colegios es como la más aburrida, por decirlo así, Ujú. pero es justamente porque se hace poco vivencial. Es una clase que debería ser vivencial,
¿Cómo sientas tú 40 niños a hablarles de cómo relacionarse en vez de ponerlos a relacionarse en esa clase? Es que es paradójico realmente, porque si a nosotros nos enseñan matemáticas, nos las enseñan a punta de ejercicios, pero ¿cómo les vas a enseñar tú a los niños cómo relacionarse escribiéndoles en un tablero cómo relacionarse? No, ponlos a relacionarse. Eso Sí, es maravilloso y creo que así va a recobrar mucha más relevancia. así es. Y ahorita como última pregunta, ya estamos acabando, ¿crees tú, o no sé, tú qué pensarías, que cuáles serían esas dos claves para trabajar esa tolerancia en el mundo de hoy? Bueno, em, para mí son dos palabras, pero las voy a expresar en un fragmento de un libro que me gusta mucho y del que hace poquito vi un post en una cuenta que se llama Take Me Bakers. No sé si algunos la siguen, si no, recomendadísima. Para mí las dos palabras son, o las dos claves, apertura y posibilidad. Y quiero leer este fragmento para que se ilustre lo que quiero decir. Dice de la siguiente manera, es de un libro llamado El Evangelio en clave mística, metáforas de la interioridad, de Pablo Diors. Dice de la siguiente manera, cuanto más religiosa es una persona, de verdad, más respetuosa y abierta es a las verdades de los demás. La intolerancia es un signo claro de falta de espiritualidad. La verdad no es una posesión, no es una idea que tú tengas, sino que es un camino. Cristo mismo se diseñó como camino, verdad y vida, y por tanto solamente estarán en la verdad quienes se saben en camino y quienes hacen camino con otro. Yo creo que no hay que renunciar a la palabra evangelización, pero sí hay que resignificarla. No significa imponer al otro, ni buscar que el otro se convierta a lo tuyo, sino compartir con él tu tesoro, para que beba de él en la medida que quiera y pueda. El hombre y la mujer espiritual no se cierran en lo propio, sino que están abiertos, no se sienten amenazados por nada, sino enriquecidos por todo. Para mí la clave es esa última, enriquecidos por todo. Eso es la clave de la tolerancia. Si tú aprendes a ser tolerante, vas a estar enriquecido, enriquecida por todo lo que te rodea. Buenísima clave, súper. No lo hubiera pensado antes directamente. Pero ahí es cuando también se me ocurre que otras dos claves para añadir dentro de esa libretica, tú, hombre o mujer que nos escucha, directamente sería una vida de entrega. ¿Por qué una vida de entrega? Porque si tienes una vida de entrega hacia los demás, tu vida va a ser feliz, va a ser plena, va a ser completa, pero sobre todo vas a practicar la tolerancia, porque sabemos que esto no es solamente una palabra en donde ya decimos yo soy tolerante y listo, como cuando nos preguntan cuáles son tus cualidades y comúnmente decimos tolerancia, pero ¿será que eres tolerante? Puede que no lo eres y hoy tengas que replantearte la nueva de tolerancia por todas las cosas que hemos hablado aquí. Y que a la vez, además de una vida de entrega, algo que para mí me parece magnífico en la vida del ser humano es que siempre, siempre busquemos aquello que haga feliz a los demás y nos haga feliz a nosotros. No significa que siempre tengas que hacer lo que diga los demás, no. Significa que sabes tú que la vida de tolerancia es respetando al otro. Entonces, ¿por qué no tan solo respetas? ¿Por qué tan solo no respetas el punto de vista del otro? ¿Por qué no permites que la otra persona crezca como debería crecer con sus ideales y sus demás situaciones? Y tú también crece con tus ideales, con tu vida. ¿Por qué? Porque muchas veces somos capaces de ver el malestar en el otro, pero pocas veces somos capaces de ver el malestar en nosotras mismos. Entonces es ahí cuando tienes que conectarte con tu propio malestar y decir, tengo que trabajar en mí y tengo que empezar a reconocer mi vida llena de tolerancia, que es a través de la entrega, es a través de esa iluminación de parte de la vida de otros, es a través de muchas otras cosas más que puedes darte tu cuenta a lo largo de la vida. Así que
te invitamos, tu oyente, que puedas tener en clave todo lo que hemos hablado aquí. Y ahora que hemos terminado, muchísimas gracias, Julián, por compartir este espacio conmigo, para también que estos oyentes escucharan tu punto de vista. Y me gustaría que dejaras aquí tu red social para que te empezaran a seguir y conocer de ese contenido tan exitoso que publicas. No, primero darte las gracias, Michelle, de verdad por la invitación. A todos los que nos escuchan, de verdad, muchas gracias por tomarse el tiempo y también por sacar este tiempo para ustedes mismos, ¿no? Porque es un espacio de crecimiento muy hermoso. Entonces, sigan en Spotify este podcast, califíquenlo, todas esas pequeñas cosas ayudan. Y nada, a los oyentes de Sánate Interiormente, un fuerte abrazo. Ahí me pueden encontrar en Instagram como julian.blanco94. Julian.blanco94. Ahí estoy compartiendo mis reflexiones de teología, desde la fe. Y bueno, si quieren un espacio para confrontar su fe, para crecer, para darse, para preguntarse muchas cosas de la fe, ahí los estoy esperando. Bueno, así ya saben, ya solamente anótenlo, busquen en Instagram y ahí estarán en contacto. Entonces, muchísimas gracias a ustedes también oyentes por estar aquí y nos vemos en un próximo episodio a seguir trabajando en estos valores. Puedes encontrarme en las redes sociales, en Facebook como psicóloga Michelle Zurita y en Instagram como psicomichelle-zc.